Un hombre llamado Álvaro llevaba años sin poner los pies en el pueblecito de Galicia donde creció. Sin embargo, la grave enfermedad que sufría su papá lo obligó a desplazarse hasta ese lugar en donde se crió. Tristemente para Álvaro, había recibido la noticia de que a su papá le quedaba poco tiempo de vida. Angustiado por el ambiente que privaba en la casa en la cual había crecido, decidió salir a caminar aunque el reloj marcaba las 2 de la mañana. Aún así tenía que separarse de sus hermanos, unos insensibles que como parásitos simplemente platicaban de cómo se repartiría la herencia. Distraído y enojado, Álvaro caminó por unas calles que llegaban hasta el centro del pueblo. Ahí, en ese lugar, había una ermita antigua, la cual había sido cerrada ya que el techo se dañó después de una terrible granizada 10 años antes. La ermita era antes la última parada de una procesión que hacía el pueblo, llevando una imagen de un Cristo hasta ese lugar. Sin embargo, cada vez eran menos los habitantes de este pueblo que la visitaban y ahora parecía una fantasmagórica visión respecto a lo que Álvaro recordaba de su niñez. Cuando se encontraba muy cerca de la puerta de la ermita, a pesar de estar convencido de que estaba abandonada, lo impresionó el escuchar un cántico que venía desde dentro. Dio unos pasos más hacia la puerta para ver si podía asomarse, sin embargo su instinto le dijo que se detuviera. De pronto comenzó a sentir un frío terrible que le calaba los huesos y un aroma penetrante de cera quemada. Unos pasos se arrastraban por el suelo y Álvaro decidió echar a correr detrás de unos arbustos para esconderse. La vieja puerta de la ermita se abrió y lo que vio lo dejó aún más aterrorizado. Vio salir en fila lo que parecía una romería fantasmal, liderada por un hombre cuyo rostro no se podía alcanzar a ver, ya que traía una capucha. Sin embargo, esta era poco iluminada por la vela y lo hacía verse aún más terrorífico. Los demás integrantes eran más aterradores, ya que claramente podía verse que estaban muertos y los rostros se veían como unas calaveras que movían las escalofriantes mandíbulas mientras rezaban un rosario. Todos los muertos portaban una vela en la mano y caminaban en la misma dirección que indicaba el líder. Álvaro, tanto asustado como intrigado, comenzó a seguir a la cadavérica procesión. Se quedó aún más impactado cuando se dio cuenta que el camino era exactamente el mismo que él había recorrido de casa de su padre a la ermita. O sea, esta procesión fantasmal iba directo a la casa de su padre. Uno de los monjes fantasmales que venía hasta adelante, de pronto desvió el camino al tiempo que tanto el líder como el resto de los compañeros se detenían. El monje que se había separado caminó hasta la puerta de la casa del papá de Álvaro y aparentemente la empujó. Aparentemente porque de hecho no hizo contacto con ella, aunque sí hizo el movimiento de la mano. Álvaro olvidó todo el miedo en ese momento y empezó a echar a correr hacia la casa de su infancia. Sin embargo, tras haber dado unos 5 pasos tuvo que hacer alto total nuevamente, ya que vio salir a su padre por la puerta. El monje de apariencia cadavérica que esperaba afuera le entregó una vela al padre de Álvaro. Este vio que fue casi como si hubiera multiplicado las velas, ya que el propio monje se quedó con la que traía y su papá ya tenía una nueva. El joven Álvaro estaba impactado ante lo que estaba ocurriendo, aunque no podía explicarse qué era. Lo que ocurrió después hizo que el corazón de Álvaro se debatiera entre el miedo y la tristeza, ya que vio a su papá sujetando la vela y dando el paso hacia afuera de la casa. Exactamente en el momento en que eso ocurrió, toda la procesión, incluido su papá, desaparecieron rodeados de una neblina fría. Álvaro estaba intentando entender qué era lo que acababa de atestiguar cuando el grito de una de sus hermanas desde dentro de la casa lo sacó de su sopor. Echó a correr hasta la casa y llegó a la habitación de su padre, en donde éste ya había fallecido. Nadie sabía lo que había ocurrido excepto él, y tampoco él mismo pudo explicarse el por qué le habían dado la oportunidad de ver a su padre partir. Lo que sí sabía, según contaba la leyenda del pueblo, es que su papá desde ese momento se acababa de unir a la Santa Compañía, que va a recolectar las almas de los moribundos del pueblo.